Solamente desde el mañana vamos a dar comienzo a estos nuevos cursos de talleres de matemática. Y en este primer video veremos lo relacionado a los números racionales. Y para comenzar este primer video vamos a hablar un poco de historia. Ustedes saben que existe un sinfín de historias de fechas aproximadas de cuándo surgieron los números racionales. Según documentos históricos, la civilización egipcia consideraba las fracciones unitarias. En el papiro de Ames, adquirido por Henry Ring o Alexander Henry Ring, fue un abogado, historiador, geólogo y arqueólogo, especializado en egiptología y descubridor del llamado papiro de Ames. Papiro de Ames, cuya antigüedad data del año 200 a 1800 a.C. Se encuentran escritos 87 problemas y su resolución. ¿Se imaginan? Hay 87 problemas resueltos en el papiro de Ames. Los temas que se tratan son situaciones aritméticas, fracciones, cálculo de áreas, volúmenes, progresiones, repartos proporcionales y además de la trigonometría. ¿Se imaginan? En el papiro de Ames encontrábamos problemas de esos tipos, como nos mencionan, ¿no? Áreas, volúmenes, progresiones, entre otros. Hablemos un poquito más de qué es el papiro de Ames. Los egipcios solo consideraban las fracciones unitarias, es decir, aquellas cuyo numerador es el 1, y las representaban con el signo oval encima de un número. Más adelante vamos a hablar de respecto al signo oval y vamos a ver algunos ejemplos. Acá está el papiro de Ames. Utilizaban tablas de descomposición para otras fracciones. Por ejemplo, fíjense, 2/5 escribían ellos como 1/3 más 1/15, como nos indica, ¿no? Aquellas cuyo numerador es 1. O 2/7 igual a 1/4 más 1/28. Si se fijan, los números que se encuentran en la parte superior es 1, son unos en realidad. Se desconoce por qué lo utilizaban, pero al parecer intentaban buscar o usar fracciones menores que 1 sobre n. ¿Se imaginan? Utilizaban esas fracciones para realizar diferentes operaciones. Les voy a invitar a que puedan curiosear un poquito más sobre el papiro de Ames y ver algunos detalles. Fíjense, tenemos triángulos, algunas figuras geométricas dentro del papiro de Ames. Aquí les voy a mostrar una notación que utilizaban. Nos dice en la escritura la fracción se la expresaban como un óvalo, que significaba parte o partido, y debajo del óvalo o al lado del óvalo ponían el denominador. El numerador no se ponía, por ser siempre 1, y eso es lo que les hablaba hace instantes. Veamos algún ejemplo. Por ejemplo, 1/2, esta es la representación que utilizaban ellos. 1/3, ahí está el óvalo, y debajo estaban 3 líneas, representación de 1/3, ese es el símbolo que ellos utilizaban. 1/4, ahí se observan, ahí está el óvalo y 3 líneas debajo, nos dice debajo o al lado, ¿no? 1/6, el óvalo y 6 líneas por debajo. Y otro símbolo que utilizaban ellos, el óvalo con un arco o una parábola, que representaba a 2/3. ¿Se imaginan? Veamos poco más de la historia, más en cuanto a la historia de los números racionales. Veamos, los babilónicos, se imagina, ya estamos en Babilonia, utilizaban fracciones cuyo denominador eran una potencia de 60. ¿Se imaginan qué clases de números utilizaban si hablamos de potencias de 60? Los griegos y romanos usaron también las fracciones unitarias, cuya utilización persistió hasta la época medieval. ¿Se imaginan cuánto tiempo lo han ido estudiando los babilonios, griegos y romanos? En el siglo XIII, Leonardo de Pisa, llamado Fibonacci, entre otras cosas por la serie de Fibonacci, aquí vemos un ejemplo
de la serie de Fibonacci, introdujo en Europa la barra horizontal para separar numerador y denominador en las fracciones. Esa barra horizontal nosotros la conocemos hoy en día como raya de fracción, y fue Fibonacci quien introdujo esta barra horizontal para separar los números, ahora denominados numerador y denominador, y la raya de fracción. A finales del siglo XVI, Simon Stevin desarrolló y divulgó las fracciones decimales que se expresaban por medio de números decimales, décimas, centésimas, milésimas, etc., pero los escribía de una forma complicada. Veamos un ejemplo. Así, para 456,765 escribía, fíjense, 456 viene a ser la parte entera, la coma decimal lo representaba entre paréntesis en 0, la décima 7 y al lado colocaba entre paréntesis 1, luego la centésima 6 y al lado entre paréntesis 2, y la milésima 5 entre paréntesis 3, y así sucesivamente. Esa era la notación que utilizaba Simon Stevin con los números decimales. A principios del siglo XVII, los números decimales ya aparecieron tal y como los escribimos hoy, separados con un punto o una coma, la parte entera de la parte decimal. Los números decimales se impusieron en casi todos los países al adoptarse el sistema métrico decimal en el siglo XVIII, concretamente en 1792. A partir de ese año, 1792, ya se empezó a utilizar lo que hoy conocemos como el punto decimal o la coma decimal. Espero que esta pequeña introducción y una pequeña historia de los números racionales les haya gustado. Les invito a suscribirse a mi canal. Les pido también que puedan compartirlo y así estar desarrollando muchos más videos.